Un padre soltero llevaba víveres para la anciana, hasta que un día su hija abrió la puerta y él se enamoró. «Papá, ¿por qué doña Carmen nunca abre la puerta rápido?», preguntó Sofía mientras cargaba una de las bolsas del mercado. Miguel se detuvo en los escalones de madera de la casa colonial, el agua de la lluvia goteando de su camisa. Había estado tocando la puerta por varios minutos y solo se escuchaba silencio del otro lado. «No sé, mi amor, tal vez está en el baño o...». La puerta se abrió de golpe, pero no era doña Carmen quien apareció. Una mujer joven con el cabello rubio mojado y ojos verdes como el mar lo miraba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. «¿Quién es usted?», preguntó ella, sosteniendo la puerta apenas entreabierta. Miguel se quedó sin palabras por un momento. Nunca había visto a esta mujer, pero algo en su mirada lo tranquilizó y lo inquietó al mismo tiempo. «Soy Miguel Herrera. Vengo a traer los víveres para doña Carmen. Esta es mi hija Sofía». «¿Dónde está mi abuelita Carmen?», interrumpió Sofía asomándose detrás de su papá. La mujer vaciló, sus ojos moviéndose entre Miguel y la niña. Ella se cayó. Se lastimó el tobillo. Por eso no pudo abrir la puerta. «¿Está bien?». Miguel dejó las bolsas en el suelo y dio un paso hacia adelante. «Soy Miguel y si necesita ayuda...». «Valentina», dijo ella suavemente abriendo un poco más la puerta. «Soy Valentina, la nieta de mi abuela». Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando Miguel se dio cuenta de que diseñar páginas web desde casa no era suficiente para mantener a Sofía. Los clientes habían disminuido después de la pandemia, y aunque él trataba de mantener una cara optimista frente a su hija, las cuentas se acumulaban sobre su escritorio como recordatorios constantes de su situación. Elena habría sabido qué hacer. Su esposa siempre había sido la práctica de los dos, la que manejaba el dinero y planeaba el futuro. Pero Elena se había ido hace 3 años, llevándose con ella no solo el amor de su vida, sino también la estabilidad que él creía tener. La idea del servicio de entregas llegó por casualidad, cuando la señora Martínez del segundo piso le pidió que le comprara medicina porque no podía salir. Al ver su gratitud y la propina que le dio, Miguel pensó que tal vez otros vecinos mayores necesitarían el mismo servicio. Doña Carmen fue su primera cliente regular. Vivía sola en una casa grande que parecía demasiado grande para una persona, con plantas colgando del techo del corredor y un jardín que claramente había sido hermoso alguna vez. Siempre lo recibía con una sonrisa y historias sobre su difunto esposo, don Rodrigo, que había sido carpintero. «Este Miguel es un buen hombre», le decía a Sofía cada vez que visitaban. «Igual que era mi Rodrigo, siempre ayudando a los demás». A Sofía le encantaba visitar a doña Carmen. La anciana le daba galletas caseras y la dejaba ayudar a regar las plantas, algo que la niña no podía hacer en su pequeño apartamento. Lo que Miguel no sabía era que desde hacía 1 año, alguien más vivía en esa casa. Valentina había regresado de España con el corazón roto y una maleta llena de sueños destrozados. Arquitecta de profesión, había seguido a su esposo Ricardo a Barcelona con la esperanza de construir una vida juntos. En cambio, encontró traiciones, gritos y una versión de sí misma que no reconocía. Pequeña, asustada, siempre disculpándose. Cuando finalmente tuvo el valor de dejarlo, su abuela Carmen la recibió sin preguntas. La casa colonial necesitaba reparaciones y Valentina necesitaba un lugar donde esconderse del mundo. Parecía el arreglo perfecto. Desde la ventana de su cuarto en el segundo piso, Valentina había observado las visitas de Miguel y Sofía durante meses. Había algo en la manera en que el hombre hablaba con su abuela, con paciencia y respeto genuino, que la tranquilizaba. Y la niña, Sofía, tenía una risa que llenaba todo el patio, algo que la casa no había escuchado en años. Pero Valentina no estaba lista para conocer gente. Cada vez que escuchaba que se acercaban, subía a su cuarto y esperaba hasta que se fueran. Su abuela respetaba su necesidad de privacidad, aunque a veces la miraba con esa expresión que decía más que 1000 palabras. Hasta ese día lluvioso, cuando Carmen se resbaló en el baño, y Valentina no tuvo más opción que abrir la puerta. «¿Podemos ayudar?», preguntó Miguel, notando cómo Valentina temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por los nervios. «Conozco algo de primeros auxilios».
Valentina lo estudió por un momento. Sus ojos eran café oscuro, del color del chocolate que su abuela preparaba en las tardes frías. Había bondad en ellos y algo más que no podía identificar. Está en su cuarto. No quiere ir al hospital. «Papá, ¿podemos entrar? Tengo frío», dijo Sofía, abrazándose a sí misma. Valentina se hizo a un lado y por primera vez en meses dejó que extraños entraran a su refugio. La casa olía a canela y a los remedios caseros que Carmen preparaba. Miguel siguió a Valentina por el pasillo, mientras Sofía se quedaba fascinada mirando las fotografías antiguas en las paredes. «Doña Carmen», dijo Miguel suavemente al entrar al cuarto. «Soy Miguel. ¿Cómo se siente?» La anciana sonrió a pesar del dolor. «Ay, Miguel, qué pena que me veas así, y ya conociste a mi Valentina». Miguel miró hacia Valentina, que se había quedado parada en la puerta como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Su tobillo está muy hinchado», dijo después de examinarlo. «Deberían llevársela al médico». «No voy a ningún hospital», protestó Carmen. «Con un poco de hielo y descanso estaré bien». Miguel suspiró. Reconocía esa terquedad. Elena había sido igual. «Al menos déjeme ayudarles con lo que necesiten. Puedo pasar mañana a ver cómo está». Cuando sus ojos se encontraron con los de Valentina, algo cambió en el aire entre ellos. Fue solo un momento, pero ambos lo sintieron. Una conexión inesperada que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. «No tienes que quedarte si no quieres», le dijo Valentina a Miguel 3 semanas después, mientras él terminaba de arreglar la puerta del patio que se había atascado. «Ya casi termino», respondió él, limpiándose el sudor de la frente. «Además, a Sofía le gusta ayudar a tu abuela con las plantas». Desde la cocina llegaba la risa de Sofía mezclada con la voz de doña Carmen, que le contaba historias mientras preparaban limonada. Se había vuelto una rutina. Miguel traía los víveres, se quedaba a arreglar algo que se hubiera descompuesto, y Sofía pasaba tiempo con Carmen mientras Valentina, poco a poco, se acostumbraba a tener compañía. «¿Por qué lo haces?», preguntó Valentina de repente. Miguel dejó de trabajar y la miró. Ella estaba sentada en los escalones del corredor, con un cuaderno de dibujos en las piernas. Durante estas semanas había notado que siempre tenía ese cuaderno cerca, pero nunca le había preguntado qué dibujaba. «¿Hacer qué?» «Todo esto. Las reparaciones. Quedarte más tiempo del necesario. No te estamos pagando extra». Miguel se sentó a su lado, notando cómo ella se tensó ligeramente, pero no se alejó. «Cuando Elena murió», dijo mirando hacia el jardín donde Sofía regaba las flores, «mucha gente nos ayudó sin esperar nada a cambio. Doña Carmen me recuerda a mi suegra antes de que se enfermara. Y tú...» Se detuvo, dándose cuenta de que iba a decir algo que tal vez no debería. «¿Yo qué?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. «Te ves como alguien que también ha perdido algo importante». Valentina cerró el cuaderno de golpe. Miguel pensó que se levantaría y se iría, como hacía siempre que la conversación se volvía personal. Pero esta vez se quedó. «Mi esposo», dijo finalmente. «Bueno, ex esposo. Lo perdí, aunque tal vez sea más correcto decir que él me perdió a mí, o que los dos nos perdimos». «¿Quieres hablar de eso?», Valentina lo miró con sorpresa. Durante el último año, nadie le había hecho esa pregunta de manera tan directa y sin juicio. Ricardo y yo nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 23, él 25. Nos fuimos a España porque él consiguió trabajo en una empresa de construcción y yo podía trabajar como arquitecta allá. Miguel asintió esperando a que continuara. Al principio todo era perfecto. Barcelona es una ciudad hermosa. Conseguí trabajo en un estudio de arquitectura especializado en restauración de edificios históricos. Era mi sueño hecho realidad. ¿Qué pasó? Ricardo cambió. O tal vez siempre fue así, y yo no me di cuenta hasta que estuvimos solos, lejos de nuestras familias. Comenzó a controlar todo. Mi dinero, mis amigos, mi trabajo. Si llegaba tarde, me gritaba. Si hablaba con compañeros hombres, me acusaba de ser infiel. Miguel sintió que se le apretaba el estómago. Había conocido hombres así, y nunca pudo entender cómo alguien podía lastimar a la persona que supuestamente amaba. Un día encontré mensajes en su teléfono. Llevaba 2 años engañándome con una compañera de trabajo. Cuando lo confronté, me dijo que era mi culpa,
que yo no lo hacía sentir como hombre. Valentina. Me tomó un año juntar el valor para dejarlo. Un año en el que me convenció de que tal vez él tenía razón, de que yo no era suficiente. Cuando finalmente me fui, vine aquí a esconderme. Miguel tenía ganas de decirle que ningún hombre tenía derecho a hacerla sentir así, que Ricardo era un idiota, que ella valía mucho más de lo que creía. Pero en cambio, hizo algo que la sorprendió. Le tomó la mano. Elena solía decirme que las heridas del corazón son como las fracturas de hueso, dijo suavemente. Duelen mucho al principio, pero si las cuidas bien, sanan más fuertes que antes. Valentina sintió lágrimas en los ojos. Era la primera vez en meses que alguien le hablaba de sanación sin minimizar su dolor. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo sigues adelante después de perder a alguien que amabas tanto? Miguel la miró con tristeza. Algunos días no sé cómo, pero Sofía me da una razón para levantarme cada mañana. Y poco a poco, el dolor se vuelve menos intenso. Nunca desaparece completamente, pero aprendes a vivir con él. Esa tarde, mientras Miguel y Sofía se preparaban para irse, doña Carmen llamó a Valentina a la cocina. «Ese muchacho te gusta», le dijo sin rodeos. «Abuela, por favor, ¿y tú le gustas a él? Se le nota en la manera en que te mira». Valentina sintió que se le subían los colores. «Apenas nos conocemos, y yo no estoy lista para nada». «Nadie está nunca listo para el amor, mija. El amor llega cuando menos lo esperas y te cambia todo. No es amor, es solo... no sé lo que es». Carmen sonrió. «Tu abuelo y yo nos conocimos cuando yo tenía tu edad. Él venía a arreglar cosas en la casa de mi mamá, igual que Miguel viene aquí. Al principio pensé que era demasiado serio, demasiado callado, pero poco a poco me di cuenta de que los hombres buenos no necesitan hablar mucho. Sus acciones dicen todo». Valentina miró por la ventana, donde Miguel ayudaba a Sofía a subirse a su bicicleta. «Tengo miedo, abuela». «El miedo es normal, mi amor, pero no dejes que te paralice. La vida es muy corta para desperdiciar las oportunidades de ser feliz». Esa noche, Valentina no pudo dormir. Siguió pensando en la conversación con Miguel, en la calidez de su mano sobre la suya, en la manera en que la había escuchado sin juzgarla. Su teléfono sonó cerca de la medianoche. Era un número de España. «Valentina, soy Ricardo». Se le heló la sangre. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Eso no importa, necesito hablar contigo. He estado pensando mucho y creo que cometí un error. Quiero que vuelvas». «No, Ricardo, ya terminamos esa conversación. Escúchame, por favor. He cambiado. Dejé el trabajo, bueno, ya sabes. Te extraño, Valentina. Extraño a mi esposa. Yo no soy tu esposa. Nos divorciamos, ¿recuerdas? Los papeles no significan nada. Tú sabes que somos el uno para el otro. Nadie te va a querer como yo te quiero». Valentina sintió que las viejas inseguridades empezaban a subir como una marea oscura. «No me llames más, Ricardo». «Valentina, espera». Colgó el teléfono con las manos temblando. Se quedó sentada en la cama, abrazándose las rodillas, sintiendo como si los muros que había empezado a derribar se levantaran de nuevo alrededor de su corazón. En su cuarto del otro lado de la ciudad, Miguel también estaba despierto, pensando en los ojos verdes de Valentina y en la sensación de que tal vez, después de 3 años de soledad, había encontrado a alguien que podría entender su corazón roto. «¿Estás bien?», preguntó Miguel, notando cómo Valentina temblaba mientras le servía café. Habían pasado 2 meses desde esa primera tarde lluviosa y las visitas de Miguel y Sofía se habían vuelto la parte favorita de la semana de Valentina. Pero esa mañana algo era diferente. Tenía ojeras como si no hubiera dormido y saltaba cada vez que sonaba su teléfono. «Estoy bien», mintió evitando su mirada. Miguel no le creyó. Durante estas semanas había aprendido a leer sus expresiones. Conocía la diferencia entre su sonrisa genuina y la que usaba cuando quería fingir que todo estaba en orden. «Papá, ¿puedo mostrarle mi tarea a Valentina?», preguntó Sofía corriendo hacia ellos con un cuaderno en las manos. «Claro, mi amor». Valentina se sentó junto a Sofía en el sofá, y Miguel notó cómo su rostro se suavizaba cuando estaba con la niña. En estos meses, Sofía había florecido bajo la atención de Valentina.
La arquitecta le había enseñado a dibujar edificios, le había contado historias sobre las catedrales de Barcelona y había sido más paciente con sus tareas de matemáticas que él mismo. «Mira, dibujé nuestra casa», dijo Sofía, mostrando un dibujo de la casa colonial de doña Carmen. «Y aquí estamos todos, abuela Carmen, tú, papá y yo». Miguel se acercó a ver el dibujo. Sofía había dibujado a 4 personas de la mano frente a la casa, sonriendo. Por un momento, pudo imaginar que esa era realmente su familia. El teléfono de Valentina sonó. Cuando vio el número, se puso pálida. «Disculpen, tengo que contestar». Se alejó hacia el jardín, pero Miguel pudo escuchar su voz tensa. «Ya te dije que no me llames, Ricardo. No, no voy a volver. Déjame en paz». Miguel sintió que se le apretaba el pecho. Durante estas semanas, Valentina le había contado más sobre su matrimonio, sobre los años de manipulación y control que había sufrido. Verla así de asustada le daba ganas de tomar el primer vuelo a España y enfrentarse con ese hombre. «¿Quién es Ricardo?», preguntó Sofía con la curiosidad típica de los niños. Era el esposo de Valentina», explicó Miguel. «Pero ya no están juntos. Como tú y mamá ya no están juntos porque ella se fue al cielo». Miguel sintió la familiar punzada de dolor en el pecho. «Algo así, mi amor, pero diferente». Cuando Valentina regresó, tenía los ojos rojos. «¿Todo bien?», preguntó Miguel. «Sí, solo problemas del pasado». Esa tarde, después de que Sofía se fuera a jugar con doña Carmen, Miguel y Valentina se quedaron solos en el jardín. Él había estado arreglando la cerca, pero no podía concentrarse viendo lo angustiada que se veía ella. «¿Quieres hablar de lo que está pasando?», preguntó, dejando las herramientas a un lado. Valentina suspiró. «Ricardo ha estado llamando. Dice que quiere que vuelva, que ha cambiado. Pero yo sé que no es cierto. Es lo mismo que decía cada vez que me pedía perdón después de gritarme». Miguel se acercó y se sentó junto a ella en los escalones. «No tienes que volver si no quieres, lo sé. Pero a veces me hace dudar. Me dice que nadie más me va a querer, que estoy dañada, y parte de mí le cree». Miguel sintió una ira profunda hacia ese hombre que ni siquiera conocía. «Valentina, mírame», le dijo tomando su rostro entre sus manos. «Tú no estás dañada. Eres inteligente, talentosa, hermosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte en su vida». Sus rostros estaban muy cerca. Miguel podía sentir su respiración, ver las pequeñas pecas doradas alrededor de sus ojos. Durante semanas había estado luchando contra la atracción que sentía hacia ella, diciéndose que era demasiado pronto, que ella no estaba lista, que él tampoco lo estaba. Pero en ese momento, cuando Valentina lo miró con esos ojos verdes llenos de vulnerabilidad y esperanza, no pudo resistirse más. La besó suavemente, casi con timidez, dándole la oportunidad de alejarse si quería. En cambio, ella se acercó más, sus manos aferrándose a su camisa como si fuera su ancla en una tormenta. Fue un beso lleno de promesas no dichas, de sanación mutua, de la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Cuando se separaron, Valentina tenía lágrimas en los ojos. «Miguel, no tienes que decir nada», susurró él. «Solo quiero que sepas que mereces ser amada, mereces ser feliz». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Siguió pensando en el beso, en la sensación de tener a Valentina en sus brazos, en la manera en que había respondido a su caricia. Pero también pensaba en las complicaciones que esto podría traer. Su teléfono sonó a las 11 de la noche. Era su suegra, Patricia. «Miguel, necesitamos hablar». «Buenas noches, Patricia. ¿Está todo bien?» «Hemos estado pensando, Fernando y yo. Creemos que sería mejor si te vienes a vivir a Bogotá con Sofía. Aquí tendría mejores oportunidades educativas y nosotros podríamos ayudarte más». Miguel sintió una alarma en su pecho. Los padres de Elena siempre habían sido controladores, pero después de la muerte de su hija, se habían vuelto aún más protectores con Sofía. «Patricia, aprecio la oferta, pero estamos bien aquí. Sofía está feliz en su escuela, tiene amigos. Miguel, sabemos que estás saliendo con alguien». Se le heló la sangre. ¿Cómo lo habían descubierto? «No sé de qué hablas».
Una vecina nos contó que has estado visitando a una mujer con Sofía. Miguel, entendemos que estés solo, pero Sofía necesita estabilidad, no que la arrastres a tus aventuras amorosas. La palabra aventuras le dolió como una bofetada. Patricia, lo que haga con mi vida personal no es... Sofía es nuestra nieta, Miguel, la única conexión que tenemos con Elena. Si no puedes ponerla primero, tendremos que considerar otras opciones. ¿Me estás amenazando? Te estoy pidiendo que pienses en lo que es mejor para la niña. Córtale a esa relación o ven a vivir aquí donde podamos asegurar que Sofía crezca en un ambiente estable. Miguel colgó el teléfono con las manos temblando de ira. Sabía que Patricia y Fernando tenían recursos para hacer su vida muy difícil si querían, pero la idea de alejarse de Valentina ahora, justo cuando habían empezado a construir algo hermoso, le partía el corazón. Al día siguiente, Valentina notó inmediatamente que algo andaba mal con Miguel. Estaba tenso, distraído y apenas había hablado con ella. ¿Te pasa algo?, preguntó mientras él arreglaba una ventana que se había atascado. Los padres de Elena quieren que me mude a Bogotá con Sofía, dijo sin mirarla. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y vas a hacerlo? No sé. Dicen que es lo mejor para Sofía, que aquí no tiene las mismas oportunidades. ¿Pero tú qué quieres? Miguel finalmente la miró, y ella pudo ver el conflicto en sus ojos. Quiero quedarme, quiero estar contigo, pero si eso significa que Sofía sufra... Entiendo, dijo Valentina, aunque sentía como si se le partiera el corazón. Esa tarde, cuando Miguel y Sofía se fueron, Valentina se encerró en su cuarto y lloró, justo cuando había empezado a creer que tal vez podía tener una segunda oportunidad en el amor. Todo se estaba desmoronando. Su teléfono sonó. Era Ricardo otra vez. Valentina, he estado pensando. Voy a ir a Colombia. Necesitamos hablar en persona. No, Ricardo. No vengas aquí. Ya compré el boleto. Llego el próximo viernes. Vamos a arreglar esto, te guste o no. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Valentina se quedó mirando el teléfono, sintiendo como si su mundo se estuviera cayendo a pedazos. En el espejo del tocador se vio reflejada, pálida, asustada, con los ojos rojos de llorar. Se parecía demasiado a la mujer que había sido en Barcelona, la que siempre estaba disculpándose, siempre huyendo. Tal vez Patricia tenía razón. Tal vez Miguel y Sofía estarían mejor lejos de ella y de sus problemas. Tal vez no merecía la felicidad que había empezado a vislumbrar. Con el corazón roto, tomó su teléfono y marcó el número que había visto en los clasificados esa mañana. «Aló, soy Valentina Morales. Llamaba por el trabajo de arquitecta en Cartagena. ¿Todavía está disponible?» «No puedes irte», dijo doña Carmen, agarrando el brazo de Valentina mientras ella metía ropa en su maleta. «No así, no ahora. Abuela, es lo mejor. Miguel y Sofía tienen sus propios problemas, y yo solo los complico más». Era la noche anterior a su partida hacia Cartagena. El trabajo había sido fácil de conseguir. Una firma de arquitectura necesitaba a alguien con experiencia en restauración histórica, y su currículum de Barcelona la había convertido en la candidata perfecta. «¿Y qué hay de lo que sientes por él? ¿Vas a huir otra vez?» Valentina se detuvo, con una blusa a medio doblar en las manos. «No estoy huyendo, estoy siendo práctica». «Mentirosa», dijo Carmen con más firmeza de la que había usado en años. «Estás haciendo exactamente lo que hiciste cuando te fuiste de España. Corriendo antes de que te lastimen». «Porque me van a lastimar», explotó Valentina. «Ricardo viene en camino, los suegros de Miguel lo están presionando, y Sofía, esa niña ya perdió una madre. No necesita ver cómo otra mujer desaparece de su vida». Carmen se sentó pesadamente en la cama, de repente viéndose todos sus 78 años. «Siéntate, mija. Hay algo que necesitas saber antes de que cometas el error más grande de tu vida». Algo en el tono de su abuela hizo que Valentina se detuviera. Carmen nunca hablaba así, nunca se veía tan seria. «¿Qué pasa, abuela?» «Elena, la esposa de Miguel que murió, era mi hija». Valentina sintió como si el mundo se hubiera detenido. «¿Qué?» «Elena Carmen Vázquez. Se casó con Miguel cuando tenía 23 años y se volvió Elena Herrera.
Pero antes de eso era mi niña. Valentina se sentó lentamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué Miguel no sabe? Carmen suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando este peso durante años. Elena y yo tuvimos una pelea terrible cuando ella tenía 20 años. Quería casarse joven, dejar la universidad, y yo pensaba que estaba tirando su vida por la borda. Le dije cosas horribles, mija. Cosas que una madre nunca debería decirle a su hija. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Carmen. Ella se fue de la casa y me dijo que no quería volver a verme. Cambió su apellido cuando se casó. Nunca me invitó a la boda. Durante años traté de contactarla, pero ella no quería saber nada de mí. ¿Y Miguel no sabía? Elena le dijo que su familia había muerto. Era más fácil que explicar por qué su madre no estaba en su vida. Valentina sentía como si estuviera en un sueño. Todo empezaba a tener sentido. La manera en que Carmen había reaccionado la primera vez que vio a Sofía, cómo siempre hablaba de Miguel con tanto cariño. ¿Por qué la casa? Siempre parecía estar esperando a que alguien la llenara de vida otra vez. ¿Cómo supiste que era Miguel? Cuando Elena se enfermó, hace 4 años, una de sus amigas me contactó. Me dijo que Elena me había mencionado que a pesar de todo, seguía pensando en mí. Fui al hospital, pero cuando llegué ella estaba sedada. Me quedé toda la noche esperando que despertara para poder pedirle perdón. Carmen se limpió los ojos con un pañuelo. Pero nunca despertó. Murió sin que pudiéramos hacer las paces. Vi a Miguel en el funeral, desde lejos. Vi cómo cargaba a esa niñita, que se parecía tanto a mi Elena cuando tenía esa edad. Y decidí que si no podía recuperar a mi hija, al menos podía cuidar de su familia. Por eso empezaste a pedir entregas de comida. Sí, busqué a Miguel, averigüé dónde vivía, me enteré de que había empezado el negocio de entregas. Era la única manera que se me ocurrió de estar cerca de ellos, sin tener que explicar toda la historia. Valentina se quedó en silencio, asimilando todo. Sofía era la bisnieta de su abuela. Miguel técnicamente no era nada suyo, pero había estado cuidando a la familia de Carmen sin saberlo. ¿Por qué no le dijiste a Miguel la verdad? ¿Cómo le dices a un hombre que la mujer que ama murió pensando que su madre la había abandonado? ¿Cómo le explicas que has estado mintiéndole durante meses, abuela? Pero ahora, viendo lo que hay entre ustedes, viendo cómo Sofía te ama, cómo tú la amas a ella, creo que Elena me habría perdonado. Creo que habría querido que su hija tuviera una madre otra vez. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que el amor no es coincidencia, mija. Estoy diciendo que tal vez Elena los juntó a todos ustedes por una razón. Miguel necesita sanar, tú necesitas sanar, y Sofía necesita una familia completa. Pero Miguel se va a sentir traicionado. Va a pensar que le mentimos. Tal vez, o tal vez va a entender que a veces las mentiras vienen del amor, no del engaño. Valentina se quedó mirando su maleta a medio empacar. Todo había cambiado en los últimos 10 minutos. Sofía no era solo la hija de un hombre del que se estaba enamorando. Era su familia. Doña Carmen no era solo su abuela querida. Era la abuela de la niña que ya amaba como si fuera suya. ¿Qué hago, abuela? Dile a Miguel la verdad. Dile antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando Valentina llegó al apartamento de Miguel esa noche, ya era demasiado tarde para muchas cosas. Miguel estaba cerrando cajas, y Sofía estaba en su cuarto llorando. ¿Qué está pasando?, preguntó Valentina. Miguel la miró con ojos cansados. Patricia y Fernando llegaron esta tarde. Trajeron papeles de un abogado. Dicen que si no me mudo a Bogotá inmediatamente, van a pelear por la custodia de Sofía. Valentina sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. ¿Y tú qué les dijiste? Que me voy mañana por la mañana. ¿Sin pelear? ¿Pelear con qué, Valentina? Tienen dinero, conexiones, un hogar estable. Yo apenas puedo mantener mi negocio a flote. Si esto va a corte, van a ganar. Pero Sofía es tu hija. Y ellos son los abuelos de Elena. Ante la ley, tienen derechos también. Valentina quería gritarle que no era cierto, que Carmen tenía más derechos que ellos, que Sofía tenía una bisabuela que la amaba
y que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo le decía a un hombre que ya estaba roto por dentro que su vida entera había sido construida sobre secretos? «Miguel, hay algo que necesito decirte». «No», la interrumpió. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «Pero es importante. Se trata de Elena, de tu familia». «Valentina, ya basta», explotó. «¿No entiendes? Esto es exactamente lo que Patricia y Fernando estaban esperando. Una distracción, una complicación. Tenían razón desde el principio». Las palabras la golpearon como una bofetada. Después de todo, Miguel pensaba que ella era solo una distracción. «Entiendo», dijo con voz quebrada. «Supongo que tienes razón. Será mejor que me vaya». «Valentina, espera, no quise decir...» Pero ella ya se había ido, corriendo hacia la calle con el corazón hecho pedazos y el secreto de Carmen ardiendo en su pecho como un carbón encendido. A la mañana siguiente, Miguel y Sofía partieron hacia Bogotá. Valentina tomó el bus hacia Cartagena. Y doña Carmen se quedó sola en su casa grande, rodeada de fotografías de una hija que nunca pudo recuperar y de una familia que se había desmoronado antes de que pudiera revelar la verdad que los habría unido para siempre. El secreto que habría cambiado todo siguió enterrado, como las raíces profundas del jardín que ahora nadie cuidaría. 3 meses después, Miguel se despertó en el cuarto de huéspedes de la casa de Patricia y Fernando en Bogotá, con el mismo peso en el pecho que había sentido todos los días desde que llegaron. A través de la ventana podía ver el jardín perfectamente cuidado de sus suegros, tan diferente al jardín salvaje y lleno de vida de doña Carmen. Sofía ya no reía como antes. La nueva escuela privada era exigente, las amigas que había hecho eran educadas pero distantes, y aunque Patricia y Fernando la llenaban de regalos y actividades, Miguel podía ver en sus ojos que algo importante se había roto. «Papá», susurró Sofía apareciendo en la puerta de su cuarto en pijama. «¿Qué pasa, mi amor? ¿No puedes dormir? Tuve otro sueño con Valentina y abuela Carmen. ¿Crees que están bien?» Miguel sintió la familiar punzada de dolor en el pecho. Sofía preguntaba por ellas todas las noches. «Estoy seguro de que están bien, princesa. ¿Podemos llamarlas solo para saber cómo están?» «Sofía, ya hablamos de esto. Pero las extraño mucho, papá. Y sé que tú también las extrañas. Te he visto llorar cuando crees que no te veo». Miguel se sentó en la cama y abrazó a su hija. Era cierto. Había llorado más en estos 3 meses que en todo el año después de la muerte de Elena. Porque perder a Elena había sido inevitable, pero perder a Valentina había sido su elección, y eso lo hacía 1000 veces más doloroso. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, mi amor. ¿Como cuando mamá decidió irse al cielo? No, princesa, mamá no decidió irse. Se fue porque estaba muy enferma. Entonces, ¿por qué decidiste alejarme de Valentina si no estaba enferma? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años las presiones sociales, el miedo al juicio, la cobardía que lo había hecho elegir la seguridad por encima del amor? Es complicado, Sofía. Los adultos siempre dicen eso cuando no quieren decir la verdad. En Cartagena, Valentina se despertó en su apartamento con vista al mar, sudorosa después de otra pesadilla, donde Ricardo la perseguía por las calles de Barcelona. Habían pasado 3 meses desde que llegó. 3 meses en los que había tratado de convencerse de que había tomado la decisión correcta. El trabajo era bueno. Estaba restaurando una iglesia colonial del siglo XVII, un proyecto que en circunstancias normales la habría emocionado. Pero nada la emocionaba últimamente. Comía poco, dormía mal y había rechazado todas las invitaciones sociales de sus nuevos compañeros. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Aló? Valentina, soy yo». Se le heló la sangre. Ricardo. Había cambiado de número otra vez. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Eso no importa. Lo que importa es que estoy aquí, en Cartagena». Valentina sintió pánico. «¿Qué? ¿Cómo supiste dónde estoy?» «No fue difícil. Tu Universidad de Barcelona todavía tiene tu contacto de emergencia. Tu querida abuelita me dio toda la información que necesitaba. Dejaste en paz a mi abuela. Relájate. Solo tuvimos una conversación muy amable».
Por cierto, se ve muy frágil para vivir sola en esa casa tan grande. Sería una pena que le pasara algo. La amenaza implícita la llenó de terror. Ricardo había encontrado a Carmen. ¿Qué quieres, Ricardo? Ya sabes lo que quiero. Nos vamos a ver hoy, vamos a hablar como adultos. Y vas a volver conmigo a España. Fin de la historia. No voy a volver contigo jamás. Ah, ¿no? Pues entonces tal vez tenga que quedarme aquí más tiempo, conocer mejor a tu familia. Tu abuela me contó cosas muy interesantes sobre un tal Miguel y una niñita llamada Sofía. Valentina sintió como si el mundo se hubiera detenido. No te atrevas a tocarlos. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Te veo en el café de la Plaza Santo Domingo a las 6. Y Valentina, no hagas ninguna estupidez. Colgó dejándola temblando en el sofá. Ricardo había cruzado la línea. Ya no solo se trataba de ella. Ahora Miguel y Sofía también estaban en peligro. Miguel estaba en su nueva oficina, tratando de concentrarse en el diseño de una página web, cuando sonó su teléfono. Era un número de Medellín que no reconocía. ¿Miguel Herrera? Sí, soy yo. Soy el doctor Ramírez, del Hospital San Vicente. Tengo a una paciente aquí, Carmen Vázquez, que insiste en que usted es su contacto de emergencia. Miguel sintió que se le paraba el corazón. Doña Carmen, ¿qué pasó? Tuvo una caída en su casa. Nada grave, pero está muy alterada. Sigue pidiendo por usted y por una niña llamada Sofía. También menciona a alguien llamado Valentina. ¿Está bien? Físicamente sí, pero está muy confundida. Sigue diciendo algo sobre un hombre peligroso que fue a su casa, que amenazó a su nieta. Pensamos que tal vez fueran alucinaciones por el golpe, pero... ¿Dijo el nombre del hombre? Ricardo, creo. ¿Le suena familiar? Miguel sintió que la sangre se le helaba. El ex esposo de Valentina, el hombre violento del que ella había huido. Doctor, estaré allá en 4 horas. No deje que nadie más se acerque a doña Carmen, ¿me entiende? Señor Herrera, hay algo que deba saber. Sí, esa señora no está confundida, está en peligro real. Miguel colgó y corrió hacia el cuarto de Sofía, donde la niña hacía tarea bajo la supervisión de Patricia. Nos vamos a Medellín, ahora. ¿Qué? Miguel, ¿de qué hablas? Doña Carmen está en el hospital. Sofía, empaca una maleta. Nos vamos ya. No pueden irse, protestó Patricia. Tienen compromisos aquí. Los compromisos pueden esperar. Mi familia me necesita. ¿Tu familia? Nosotros somos tu familia. Miguel se detuvo y miró a Patricia con una claridad que no había tenido en meses. No, ustedes son la familia de Elena y los respeto por eso. Pero mi familia, la familia que Sofía y yo elegimos, está en Medellín. Y no voy a dejar que les pase nada. Valentina se sentó en el café, con las manos temblando alrededor de su taza de café frío. Ricardo llegó con 5 minutos de retraso, como siempre había hecho durante su matrimonio. Una pequeña forma de control que ella había olvidado hasta ahora. Se veía igual, guapo de una manera superficial, con esa sonrisa que una vez la había hecho sentir especial y que ahora le daba náuseas. «Te ves terrible», fue lo primero que le dijo al sentarse. «¿Qué quieres, Ricardo? Que vuelvas a casa conmigo, es simple. Esa no es mi casa. Nunca lo fue. Claro que sí. Eres mi esposa. Ex esposa. Los papeles de divorcio son solo eso, papeles. Tú sabes que perteneces conmigo». Valentina lo miró realmente por primera vez en meses. ¿Cómo había permitido que este hombre la convenciera de que era menos de lo que valía? ¿Cómo había vivido tanto tiempo creyendo que merecía ser tratada así? ¿Sabes qué he aprendido este año, Ricardo? Que no pertenezco a nadie. Que el amor real no se basa en posesión o control. ¿Amor real? ¿Te refieres a tu arquitecto fracasado? Miguel no es un fracasado. Es un buen hombre. Algo que tú nunca entendiste. La cara de Ricardo se endureció. Ah, sí. Miguel Herrera. Padre soltero. Vive en Bogotá ahora con sus suegros. Dejó Medellín muy rápido después de que tú te fueras. Al parecer te importaba tanto como tú a él. Las palabras la lastimaron, pero Valentina se las tragó. Eso no te incumbe. Todo lo que tiene que ver contigo me incumbe. Y si no vienes conmigo por las buenas, tendré que asegurarme de que tu nueva familia entienda el tipo de mujer que eres realmente. ¿Qué quieres decir? Ricardo sonrió, y fue una sonrisa cruel.
Tu abuelita está muy sola en esa casa grande. Y Miguel, bueno, los accidentes pasan, especialmente en las carreteras entre Bogotá y Medellín. Valentina se puso de pie bruscamente. Si les tocas un cabello, te juro que... ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Soy ciudadano español, tengo recursos. Para cuando la justicia colombiana se mueva, ya será demasiado tarde. Pero en ese momento, Valentina sintió algo que no había sentido en años cuando estaba frente a Ricardo. No sintió miedo, sintió ira. Una ira clara y poderosa que la llenó de fuerza. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón en algo. He cambiado, pero no de la manera que crees. Se inclinó hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Ya no soy la mujer asustada que se disculpaba por respirar. Y si te acercas a mi familia, si lastimas a la gente que amo, te voy a destruir. Tengo contactos en España, evidencia de tu violencia doméstica y suficiente determinación para asegurarme de que nunca más puedas lastimar a otra mujer. Se dio la vuelta para irse, pero Ricardo la agarró del brazo con fuerza. No me das la espalda cuando te estoy hablando. Suéltame. ¿O qué? ¿O vas a descubrir que en Colombia también sabemos defendernos? La voz no era de Valentina. Se dio la vuelta y vio a Miguel parado detrás de Ricardo con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes. «Miguel, ¿qué haces aquí?» «Vine por ti», dijo simplemente. «Y llegué justo a tiempo». Ricardo soltó el brazo de Valentina y se volvió hacia Miguel. «Así que este es el famoso Miguel, el hombre que se la robó a mi esposa». «Ex esposa», corrigió Miguel. «Y nadie se roba a nadie. Las personas eligen. ¿Y ella te eligió a ti? Qué interesante, porque por lo que sé la abandonaste y te fuiste a Bogotá con tus suegros». Miguel sintió el golpe, pero no apartó la mirada. «Cometí un error, uno que vengo a corregir. Muy romántico, pero ya es tarde. Valentina viene conmigo». «No», dijo Valentina, con una voz más fuerte de la que había tenido en años. «No me voy a ningún lado contigo, Ricardo, se acabó». Ricardo dio un paso hacia ella, pero Miguel se interpuso. «Creo que no me escuchaste. La señora dijo que no. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto?» Lo que pasó después fue muy rápido. Ricardo trató de empujar a Miguel, pero éste lo esquivó fácilmente. Cuando Ricardo trató de agarrar a Valentina otra vez, Miguel no dudó. Lo tacleó contra la mesa más cercana. El café se llenó de gritos y confusión. Los meseros llamaron a la policía, y en pocos minutos Ricardo estaba siendo arrestado por agresión y acoso. Mientras se lo llevaban, le gritó a Valentina: «Esto no se acaba aquí, vas a arrepentirte». Pero Valentina ya no estaba escuchando. Estaba mirando a Miguel, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. «¿Cómo me encontraste? Tu abuela está en el hospital. Ricardo la amenazó antes de venir por ti. ¿Está bien?» «Está bien. Asustada, pero bien. Me dijo dónde encontrarte. Miguel, hay algo que necesitas saber. Sobre tu esposa, sobre tu familia». «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Carmen me lo contó todo. Elena era su hija. Sofía es su bisnieta». «¿Y tú?» «¿Yo qué?» Miguel le tomó el rostro entre las manos, igual que había hecho esa tarde en el jardín meses atrás. «Tú eres la mujer de la que me enamoré, y no me importa qué secretos haya en el pasado. Lo único que me importa es el futuro que podemos construir juntos. Pero Sofía, tus suegros, Sofía está aquí conmigo. Y mis ex-suegros van a tener que aceptar que mi hija tiene una bisabuela que la ama y que yo tengo derecho a ser feliz. ¿Sofía está aquí? Está con Carmen en el hospital. Las dos estaban muy preocupadas por ti». Valentina sintió lágrimas en los ojos. «Miguel, tengo que decirte algo más. Estoy embarazada». Miguel se quedó inmóvil, como si no hubiera procesado las palabras. «¿Qué?» «Estoy embarazada. Es tuyo. Me enteré la semana antes de irme a Cartagena, pero tenía miedo de decírtelo porque pensé que te sentirías atrapado». Miguel la miró durante un largo momento y luego hizo algo que ella no esperaba. Sonrió. Una sonrisa enorme que iluminó todo su rostro. «¿Un bebé?» «Sí». «¿Nuestro bebé?» «Sí». Miguel la levantó del suelo y la hizo girar, besándola en medio del café, mientras los otros clientes los miraban con sonrisas cómplices. «Te amo», le susurró al oído. «Te amo a ti»,
Amo al bebé que viene, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca dudes de eso. Yo también te amo, respondió ella, sintiendo como si finalmente hubiera llegado a casa. En el hospital de Medellín, Carmen y Sofía esperaban noticias, las dos abrazadas mientras veían las noticias en la televisión del cuarto. Cuando vieron a Miguel y Valentina entrar tomados de la mano, Sofía corrió hacia ellos. «Valentina, papá te encontró». «Sí, mi amor, me encontró. ¿Ya no te vas a ir más?» Valentina miró a Miguel, quien asintió. «No, princesa, ya no me voy más. De hecho, tu papá y yo tenemos algo muy importante que contarte». Y por primera vez en meses, el cuarto del hospital se llenó de risa y de planes para el futuro, mientras afuera comenzaba a llover suavemente sobre Medellín, lavando las heridas del pasado y preparando la tierra para nuevos comienzos. 6 meses después, Valentina se despertó en la cama que ahora compartía con Miguel en la casa colonial de doña Carmen. Su vientre de 6 meses se había convertido en una presencia constante y hermosa que Miguel no podía dejar de tocar cada mañana. «Buenos días, mis amores», susurró él acariciando suavemente su barriga. «El bebé está muy activo hoy», respondió Valentina, tomando la mano de Miguel y colocándola donde sentía las pataditas más fuertes. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones, terapia de pareja, conversaciones difíciles y finalmente sanación. Después de lo que pasó en Cartagena, Ricardo había sido deportado a España, con una orden de restricción permanente. Miguel había tenido que pelear legalmente con Patricia y Fernando por la custodia de Sofía, pero al final, cuando presentaron toda la evidencia de la familia biológica de Elena y el testimonio de Carmen, los abuelos habían aceptado un arreglo que les daba tiempo de visitas, pero permitía que Sofía viviera donde realmente quería estar. «¿Papá? ¿Valentina?» La voz de Sofía llegó desde la puerta. «Bisabuela Carmen dice que el desayuno está listo». «Ya vamos, princesa», dijo Miguel, dándole un beso en la frente a Valentina antes de levantarse. Carmen había insistido en que la familia se mudara con ella a la casa colonial. «Esta casa necesita niños corriendo por los pasillos otra vez», había dicho, y tenía razón. La casa había cobrado vida de una manera que ninguno de ellos había imaginado. Miguel había convertido una de las habitaciones en su oficina, y su negocio de diseño gráfico había crecido tanto que había contratado a 2 empleados más. Valentina había abierto su propio estudio de arquitectura especializado en restauración histórica, y ya tenía 3 proyectos importantes en Medellín y 1 en Cartagena. Pero lo más importante era que habían aprendido a ser una familia. ¿Ya decidieron el nombre del bebé?, preguntó Carmen mientras servía arepa con queso a Sofía. «Estamos entre Elena Carmen si es niña o Gabriel Rodrigo si es niño», dijo Valentina. «¿Elena como mi mamá?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «Sí, mi amor. Porque aunque no la conocí, sé que era una mujer maravillosa. Y Carmen por tu bisabuela, que nos enseñó que las familias se construyen con amor, no solo con sangre». Carmen se limpió las lágrimas con el delantal. «Mi Elena habría estado tan feliz de ver esto. Ustedes 4 juntos, el bebé que viene. Ella siempre quiso que Sofía tuviera hermanos». «Los va a tener», dijo Miguel tomando la mano de Valentina, «porque esto es solo el principio». Esa tarde, mientras Sofía hacía tarea y Carmen dormía su siesta, Miguel y Valentina trabajaban juntos en el jardín. Él había construido una banca nueva bajo el mango, y ella estaba diseñando una extensión para la casa, que incluiría un cuarto más grande para el bebé y un estudio para ella. «¿Nerviosa por la boda?», preguntó Miguel, señalando el jardín donde en 2 semanas se casarían. «Un poco, pero de la manera buena». Habían decidido casarse en el mismo jardín donde se habían enamorado, con una ceremonia pequeña e íntima. Solo Carmen, Sofía, algunos amigos cercanos y los padres de Miguel que vendrían desde Cali. Patricia y Fernando también habían aceptado venir, en un gesto de reconciliación que había sorprendido a todos. «¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?», preguntó Valentina. «Honestamente, la primera vez que abriste esa puerta bajo la lluvia, supe que mi vida había cambiado para siempre. No sabía cómo, pero lo sabía.
Para mí fue cuando te vi con Sofía. La manera en que la mirabas como si fuera lo más importante del mundo. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba a mí así, y ahora te miro así todos los días. Todos los días, repitió ella, acurrucándose contra él. La semana antes de la boda, llegó una sorpresa inesperada. Valentina estaba en su estudio cuando Carmen tocó la puerta. «Mija, tienes visita». Valentina levantó la vista de los planos que estaba revisando y se quedó helada. En la puerta estaba Patricia, la suegra de Miguel, con una expresión incómoda pero determinada. «Señora Patricia, no esperaba verla. ¿Podemos hablar?» Valentina asintió y le ofreció una silla. Las dos mujeres se sentaron en silencio por un momento. «Vine a disculparme», dijo Patricia finalmente, «y a agradecerte. No entiendo. Durante estos meses he visto a Sofía en las videollamadas. Está más feliz de lo que la había visto desde que murió Elena. Ríe más, habla más. Tiene esa luz en los ojos que había perdido». Valentina no sabía qué decir. Al principio pensé que Miguel estaba siendo irresponsable, que estaba poniendo sus necesidades antes que las de Sofía. Pero me equivoqué. Lo que está haciendo es darle a su hija lo que más necesitaba, una familia completa y feliz. «Sofía siempre va a tener un lugar especial en mi corazón», dijo Valentina. «No estoy tratando de reemplazar a Elena. Lo sé, y eso es lo que me gusta de ti». Carmen me contó toda la historia, sobre Elena, sobre los secretos, sobre cómo se conocieron. Y me di cuenta de que tal vez Elena los guió a todos ustedes hacia este momento. Patricia se limpió los ojos. «Quiero que sepas que tienes mi bendición, y que si me lo permites, me gustaría ser parte de la vida de este bebé también. Como abuela, no como intrusa». Valentina sintió lágrimas en sus propios ojos. «Me encantaría, señora Patricia. Este bebé va a necesitar todos los abuelos que pueda tener». El día de la boda amaneció soleado pero fresco, perfecto para una ceremonia en el jardín. Valentina se vistió en el cuarto que había sido suyo durante tanto tiempo, con la ayuda de Carmen y de Sofía, que oficiaría como dama de honor. El vestido era sencillo pero elegante, de seda marfil, que se adaptaba perfectamente a su vientre de embarazada. Carmen le había prestado los aretes de perlas que había usado en su propia boda, y Sofía le había hecho una pulsera de pequeñas flores del jardín. «Te ves hermosa, mija», dijo Carmen, ajustándole el velo. «¿Creen que Miguel se va a arrepentir cuando me vea tan grande?», bromeó Valentina. «¿Estás loca?», dijo Sofía. «Papá no puede dejar de hablar de lo hermosa que te ves embarazada. Ayer le dijo a don Carlos del almacén que eras la mujer más bella del mundo». Las tres se rieron y Valentina sintió una paz profunda. Esto era lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Una familia que la amara exactamente como era. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Miguel esperaba bajo el mango, con un traje gris claro y una sonrisa que podía iluminar toda Medellín. Cuando Valentina apareció caminando por el sendero del jardín, con Sofía a su lado como su dama de honor, él sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El sacerdote que los casó era el mismo que había bautizado a Elena años atrás, otro círculo que se cerraba. Los votos que intercambiaron fueron simples pero profundos. «Valentina», dijo Miguel tomando sus manos, «prometo amarte en los días buenos y en los difíciles. Prometo ser tu refugio cuando el mundo se sienta demasiado pesado, y tu compañero de aventuras cuando quieras conquistarlo. Prometo amar a nuestros hijos, a todos nuestros hijos, con la misma pasión que te amo a ti». «Miguel», respondió Valentina, con lágrimas en los ojos, «prometo caminar contigo hacia el futuro sin miedo al pasado. Prometo ser la madre que Sofía merece, la esposa que tú mereces, y la mujer que siempre supe que podía ser. Prometo que nuestra familia será nuestro hogar, sin importar dónde nos lleve la vida». Cuando se besaron como marido y mujer, Sofía gritó «¡Viva!» y todos los invitados aplaudieron. Carmen lloró de felicidad. Patricia sonrió genuinamente por primera vez en meses, y el jardín se llenó de música y risas. La fiesta duró hasta tarde, con música de vallenato y salsa, comida casera preparada por Carmen y las vecinas, y historias que se repetirían durante años. Miguel y Valentina bailaron su primera canción como esposos,
bajo las luces que habían colgado entre los árboles, mientras Sofía los miraba con adoración. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le susurró Valentina al oído mientras bailaban. ¿Qué? Que Elena está aquí con nosotros. En Sofía, en Carmen, en las historias que nos cuentan de ella. No la perdimos, la incorporamos a nuestra nueva familia. Miguel la abrazó más fuerte. Te amo, señora Herrera, y yo te amo, esposo mío. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, la nueva familia se sentó en el corredor a ver las estrellas. Sofía se había quedado dormida en el regazo de Miguel. Carmen descansaba en su mecedora, y Valentina tenía la cabeza apoyada en el hombro de su marido, sintiendo cómo el bebé se movía suavemente en su vientre. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel. En que hace un año estaba rota, escondida, convencida de que no merecía ser amada, y ahora... ¿Y ahora? Ahora tengo una familia, un esposo que me ama, una hija que es mi luz, una abuela que me enseñó que el amor no tiene fronteras, y un bebé en camino. A veces la vida te da más de lo que te atreves a soñar. Miguel besó su cabeza. A veces las entregas de comida más simples te llevan a los destinos más extraordinarios. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana? ¿Qué? Vamos a empezar el resto de nuestras vidas. Y mientras las estrellas brillaban sobre Medellín, la familia Herrera Morales se quedó dormida en el corredor de la casa colonial, arropados por el amor que habían construido juntos, rodeados por el jardín que había sido testigo de su historia, y protegidos por los recuerdos de Elena que ahora bendecían su nuevo comienzo en lugar de atormentarlo. El amor había ganado, como siempre debería ganar, y todas las heridas del pasado se habían convertido en la base sólida sobre la cual construir un futuro hermoso. 2 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de las ramas del mango, mientras Valentina observaba desde la ventana de la cocina el hermoso caos que se había adueñado del jardín de la casa colonial. Era el cumpleaños número 11 de Sofía, y toda la familia se había reunido para celebrarlo. Miguel perseguía a Elena Carmen, de 1 año y medio, quien corría entre las mesas con esa risa cristalina que llenaba cada rincón de la casa. La pequeña tenía los ojos verdes de su madre y el cabello castaño de su padre, pero había heredado la terquedad de ambos. «Mamá, Elena se comió un pedazo de mi torta antes de la hora», gritó Sofía desde el jardín, aunque su tono era más divertido que molesto. «No fui yo, fue el pajarito», respondió Elena con su vocabulario de bebé, señalando hacia el cielo. Valentina sonrió, acariciando su vientre de 5 meses. Gabriel Rodrigo llegaría en 4 meses más, completando la familia que nunca se había atrevido a imaginar. El segundo embarazo había sido más fácil que el primero, tal vez porque ahora se sentía completamente segura y amada. «¿Necesitas ayuda, mi amor?», preguntó Miguel apareciendo en la cocina con Elena en brazos y tierra en su camisa. «Estoy bien, solo admirando a nuestra hermosa familia». Miguel la abrazó por detrás colocando sus manos sobre las de ella en su vientre. «¿Te acuerdas cuando pensabas que no merecías ser feliz? Me parece que fue en otra vida». Y era cierto. Estos 2 años habían transformado no solo su vida, sino la manera en que se veía a sí misma. Su estudio de arquitectura había crecido tanto que ahora tenía 5 empleados y proyectos en 3 ciudades diferentes. Miguel había expandido su negocio de diseño gráfico y acababa de firmar un contrato con una empresa internacional. Pero más importante que el éxito profesional era la familia que habían construido. Sofía, ahora de 11 años, era una niña segura y feliz que llamaba mamá a Valentina sin dudarlo. Elena era una pequeña exploradora que tenía a todos los adultos de la casa envueltos en su dedo meñique. Y pronto llegaría Gabriel, quien ya pateaba con fuerza cada vez que escuchaba la voz de su papá. «Abuela Carmen dice que es hora de soplar las velas», gritó Sofía desde el jardín. Carmen, ahora de 80 años pero aún llena de energía, había insistido en hacer la torta de cumpleaños ella misma. «Es tradición familiar», había dicho, aunque ya tenía suficiente ayuda en la casa como para no tener que cocinar si no quería. La familia se reunió alrededor de la mesa, donde estaba la torta de chocolate con fresas, la favorita de Sofía. Patricia y Fernando habían llegado desde Bogotá esa mañana, y la relación con ellos había mejorado tanto que ahora Elena los llamaba abuelos,
naturalmente. Antes de que soples las velas, dijo Miguel tomando la mano de Sofía, quiero decirte algo. ¿Qué, papá? Hace 4 años, cuando tu mamá Elena se fue al cielo, pensé que nunca íbamos a volver a ser una familia completa. Pero me equivoqué. No porque hayamos reemplazado lo que perdimos, sino porque aprendimos que las familias pueden crecer y cambiar, y seguir siendo perfectas. Sofía sonrió con esa madurez que a veces sorprendía a todos. Lo sé, papá. Mamá Elena me mandó a Valentina para que no estuviéramos solos. Y nos mandó a Elena bebé para que yo tuviera una hermana. Y ahora nos va a mandar a Gabriel para que tengamos un hermanito también. Carmen se limpió las lágrimas con su pañuelo favorito. Esa niña es más sabia que todos nosotros juntos. Es verdad, dijo Valentina. Pero ahora sopla las velas antes de que Elena se coma toda la torta. Sofía cerró los ojos, pensó por un momento, y sopló las 11 velas de una sola vez. Todos aplaudieron mientras Elena gritaba, ¡Viva!, y trataba de aplaudir con sus manitas pequeñas. ¿Qué pediste?, preguntó Patricia. No puedo decirlo, no se cumple. Pero Sofía miró alrededor de la mesa, a todas las caras que la amaban. Creo que ya se cumplió. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y Elena estaba tomando su siesta, Valentina encontró a Miguel en el estudio que habían construido en la parte de atrás de la casa. Estaba trabajando en el diseño de una página web para una ONG que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica, un proyecto que había tomado sin cobrar después de su experiencia con Ricardo. ¿Cómo va el proyecto?, preguntó masajeando sus hombros tensos. Bien, es satisfactorio saber que esto puede ayudar a otras mujeres como tú. Como yo ya no soy, corrigió Valentina. Ahora soy una mujer que sabe lo que vale, que tiene una familia que la ama y que no le tiene miedo al futuro. Miguel giró en su silla y la atrajo hacia él, acomodándola cuidadosamente en su regazo. ¿Sabes qué me dijo Sofía hoy mientras limpiábamos? ¿Qué? Que quiere estudiar arquitectura como tú, para poder restaurar casas viejas y convertirlas en hogares llenos de amor. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa niña va a lograr todo lo que se proponga, como su mamá. Como sus 2 mamás, corrigió Valentina. Elena le dio la determinación, y yo trato de darle la seguridad. Y las 2 le dieron amor incondicional. Se quedaron así un momento, abrazados en el silencio cómodo de las parejas que han aprendido a comunicarse sin palabras. Por la ventana podían ver a Carmen y Sofía en el jardín, enseñándole a Elena a plantar semillas en el huerto que habían empezado. Miguel, ¿alguna vez te has preguntado cómo habría sido nuestras vidas si no nos hubiéramos conocido? A veces. Y siempre llego a la misma conclusión. ¿Cuál? Que habríamos estado bien, habríamos sobrevivido, habríamos seguido adelante, pero nunca habríamos sido completamente felices. Porque el amor verdadero no es algo que necesitas para sobrevivir, es algo que necesitas para vivir realmente. Valentina lo besó suavemente. ¿Sabes qué me dijo Carmen ayer? ¿Qué? Que las mejores cosas de la vida a menudo llegan disfrazadas de entregas de comida. Miguel se rió. Tu abuela es una filósofa. Tiene razón, aunque suene ridículo. Si no hubiera empezado ese negocio de entregas, si ella no hubiera pedido comida, si no hubiera llovido ese día. Sí, la interrumpió Miguel. Pero todo eso pasó y nos trajo hasta aquí, a nuestra casa llena de amor, con nuestros hijos corriendo por los pasillos, con Carmen contando historias en la cocina, con nuestros proyectos creciendo, con Gabriel en camino, con Sofía cumpliendo años y creciendo tan rápido que a veces me da vértigo, con Elena aprendiendo palabras nuevas cada día, con nosotros más enamorados cada día, a pesar de que ya no somos los mismos que se conocieron bajo la lluvia. Miguel la miró con esos ojos café que la habían conquistado desde el primer día. No, ya no somos los mismos, somos mejores. Somos las personas que estábamos destinados a ser cuando encontráramos nuestro hogar. Esa noche, después de acostar a Elena y de que Sofía se fuera a dormir con su regalo favorito, un set de lápices de arquitectura que Valentina le había comprado, la familia se reunió una última vez en el corredor. Carmen estaba en su mecedora favorita, tejiendo una manta para Gabriel,
Miguel y Valentina estaban en el columpio que él había construido el año anterior, meciéndose suavemente mientras ella descansaba contra su pecho. ¿Saben qué me gusta más de esta casa?, preguntó Carmen de repente. ¿Qué, abuela?, preguntó Valentina. Que finalmente suena como debe sonar una casa, con risas de niños, conversaciones en la cocina, planes para el futuro. Durante muchos años fue muy silenciosa. Ya no va a estar silenciosa nunca más, prometió Miguel. Con 3 niños corriendo por aquí, vas a extrañar el silencio. Nunca, dijo Carmen con firmeza. Viví demasiados años de silencio. Ahora prefiero el ruido del amor. Valentina sonrió. El ruido del amor era la descripción perfecta de lo que se había convertido su vida. Carmen, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Miguel. Claro, mijo. ¿Crees que Elena sabía? ¿Crees que de alguna manera sabía que esto iba a pasar? Carmen dejó de tejer y los miró con esa sabiduría que solo viene con los años. Creo que Elena sabía que ustedes se iban a cuidar mutuamente. Creo que sabía que Sofía necesitaría una madre que la amara completamente, y que tú necesitarías una mujer que entendiera tu corazón, y creo que sabía que yo necesitaba una segunda oportunidad de ser abuela. Se limpió los ojos con el pañuelo. Mi Elena siempre fue muy inteligente, siempre supo cómo arreglar las cosas rotas. Y ustedes 3 llegaron aquí con el corazón roto, ¿verdad? Miguel y Valentina asintieron. Pues mírenlos ahora. Miren esta familia hermosa que construyeron. Miren estos nietos y bisnietos que van a crecer, sabiendo que son amados incondicionalmente. Elena hizo bien su trabajo, aún desde el cielo. Cuando finalmente entraron a la casa, Miguel y Valentina se quedaron un momento en el pasillo, mirando las fotografías que cubrían las paredes. Había fotos de Elena y Miguel de cuando eran jóvenes, fotos de Sofía desde bebé, fotos de la boda de Miguel y Valentina, fotos de Elena bebé gateando por el jardín, fotos de Carmen con todos sus nietos y bisnietos. Pero la foto que estaba en el centro, la que Carmen había insistido en enmarcar y colgar en el lugar más prominente, era una que habían tomado el día de la boda. Miguel, Valentina, Sofía y Carmen, todos abrazados bajo el mango, con la barriga de embarazada de Valentina visible y sonrisas genuinas en todos los rostros. ¿Sabes qué veo cuando miro esa foto?, preguntó Valentina. ¿Qué ves? Veo el momento exacto en que dejamos de ser personas separadas tratando de sobrevivir, y nos convertimos en una familia decidida a prosperar. Miguel la abrazó por detrás, colocando sus manos sobre su vientre, donde Gabriel se movía suavemente. Veo el día en que entendimos que el amor no se acaba cuando alguien se va, se multiplica cuando alguien nuevo llega. Subieron las escaleras hacia su cuarto, pasando por el cuarto de Sofía donde la niña dormía rodeada de sus libros y dibujos de edificios, y por el cuarto de Elena, donde la pequeña dormía abrazada a su peluche favorito. En su propia cama, mientras se acomodaban para dormir, Valentina puso la mano de Miguel sobre su vientre. Gabriel está muy activo hoy. Creo que está emocionado por haber conocido a todos en la fiesta. O tal vez está emocionado por nacer en una familia que ya sabe cómo amarlo. Miguel, ¿alguna vez tienes miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad? Todos los días. Pero luego me despierto y sigues aquí, y los niños siguen riendo, y Carmen sigue contando historias, y me doy cuenta de que no es un sueño. Es la vida que nos merecemos después de todo lo que pasamos. A veces pienso en la mujer que era cuando llegué aquí, tan asustada, tan rota, y yo pienso en el hombre que era, tan perdido, tan concentrado en solo sobrevivir. Míralos ahora, míralos ahora. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche de Medellín a través de la ventana abierta, pero también escuchando los sonidos de su casa, el reloj de péndulo que Carmen había heredado de su madre, los pequeños sonidos que hacía Elena al moverse en su cuna, el aire acondicionado del cuarto de Sofía que la ayudaba a dormir. Valentina, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por abrirme la puerta esa tarde lluviosa. Por dejarme entrar no solo a la casa, sino a tu corazón. Por amar a Sofía como si fuera tuya desde el primer día. Por darme una segunda oportunidad de ser feliz. Valentina se volteó para mirarlo en la oscuridad. Miguel Herrera,
Tú me salvaste mucho antes de que yo te salvara a ti. ¿Cómo? Me enseñaste que el amor verdadero no controla, libera. Que un buen hombre protege sin poseer. Que una familia se construye con decisiones diarias de amarse mutuamente, no con documentos legales o sangre compartida. Somos un buen equipo, el mejor equipo. ¿Lista para los próximos 50 años? Lista para la eternidad. Se besaron suavemente, un beso lleno de promesas cumplidas y promesas nuevas, y se quedaron dormidos abrazados mientras la casa colonial respiraba a su alrededor, llena de vida y amor y del ruido hermoso de una familia que había encontrado su hogar. Afuera en el jardín, las plantas que habían sembrado juntos crecían silenciosamente hacia la luz, con raíces profundas que se extendían por la tierra rica de Medellín, como su amor, como su familia, como la certeza de que algunas cosas en la vida están destinadas a durar para siempre. Porque, como había dicho Carmen muchas veces durante estos años, algunas cosas necesitan tiempo y paciencia para mostrar su verdadera belleza, pero cuando lo hacen, duran para siempre. Y en la casa colonial de la calle donde todo comenzó, una familia durmió en paz, sabiendo que habían encontrado no solo el amor, sino el hogar donde ese amor podría crecer y multiplicarse por generaciones. El padre soltero ya no estaba solo. La arquitecta rota había sanado. La niña que había perdido a su madre había ganado una familia completa. Y la abuela que había perdido a su hija había recuperado la esperanza. Todo porque un día, bajo la lluvia de Medellín, alguien decidió abrir una puerta. Y del otro lado estaba esperando no solo una entrega de comida, sino una entrega del destino mismo.